ya entrando en materia, comentar que uno de los pendientes, usted sabe, de esta administración que está por concluir, pues es el diseño de una política aeronáutica de Estado que permita pues a las empresas planear muchas de sus inversiones, por supuesto recuperar el terreno que se tenía, sobre todo en lo que se refiere a los vuelos internacionales. Y precisamente para platicar de este tema, y le agradecemos que nos acompañe, está con nosotros el doctor Rogelio Rodríguez. Él es titular de posgrado de Derecho Aeronáutico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Rogelio, muy buenas tardes. Querido Rogelio Varela, tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Agradeciéndote que nos acompañes esta tarde. Lo mencionábamos, uno de los pendientes de nuestro país definitivamente es el de constituir una política aeronáutica de Estado. ¿Cómo ves? ¿Cuáles serían los retos que la próxima administración tendría al respecto? Bueno, pues justamente lo has dicho, en el tema está la gran oportunidad es diseñar una política del Estado mexicano, una política aeronáutica, Sí. la cual no tenemos. Solo quiero dejar así manifiesto porque por allá en el año 2000 el presidente Vicente Fox, a recomendación de Pedro Cerizola, que sería secretario de Uh-huh. Comunicaciones y Transportes entonces, publicaron una política aeronáutica de Vicente Fox. Ahí creo que estuvo el error, pero en principio de manera formal, hablando de forma, porque Claro. significaba que una vez que terminara el sexenio de Vicente Fox se acababa su política. Y estas, digamos que los ejes tenían algunos elementos de diseños que podría decir yo de buena fe, pero la política aeronáutica no se estableció antes. Ahí en ese momento fue errática. Recordaremos que ahí se basaba mucho en la construcción y puesta en operación de la Cocoatenco, Uh-huh. que al fracasar fracasó prácticamente toda la, digamos, el diseño de la visión de entonces presidente. Luego hemos tenido seccionalmente visiones de presidentes y hoy llega la presidenta electa, virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es la gran oportunidad para hacer por primera vez una política aeronáutica del Estado mexicano, que entre las cosas que debe tener es, por principio de cuentas, tratar de aprovechar los casi 80 aeropuertos internacionales que tiene México Uh-huh. y crear digamos, una conectividad aeronáutica que sea sustentable, que sea sostenible y que permita que más mexicanas y mexicanos nos movamos por la vía aérea, considerando la geografía que tiene nuestro país, digamos, tan rica, Sí. y los aeropuertos con los que contamos, pues digamos, necesario que se usen los aeropuertos. Y bueno, hemos visto que en los últimos sexenios, incluyendo el presente, se habla de construir aeropuertos. Cada sexenio parece que se empeña en eso, pero no se han empeñado en crear líneas aéreas, en crear aviación que nos permita utilizar los aeropuertos. Hoy tenemos al aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, al de Toluca, incluiría yo Uh-huh. Cuernavaca y Puebla, la red metropolitana de aeropuertos, y sin embargo el tema es que no se están usando. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos abrogar las leyes actuales, la ley de aviación civil Sí. y la ley de aeropuertos, para que se hagan unas nuevas leyes basadas en la política a largo plazo, incluso transeccional. Debía de ser una política a 50 años como los Estados Unidos, que diseñó su política ya en los años 70 a partir de planeaciones a 50 años, a 100 años, que les tienen que crear lo que tienen, hubs, distribuidores enormes en Atlanta, en Uh-huh. Dallas, en Chicago, en Miami, etcétera, y donde crearon estas líneas aéreas eje como American Airlines, como Delta, como Continental, United Airlines, en fin, líneas aéreas que son líneas aéreas distribuidoras, potentes, muy potentes, y que hacen no solo que haya conectividad interna e internacional con Estados Unidos, sino además distribuidora, ¿no? Entonces Sí. México necesita pasar por esos temas, insisto, hacer una política incorporando, querido Rogelio, un tema que todo mundo creo aquí coincidimos, todos los que alguna vez hemos
estado en el sector aeronáutico en cualquiera de sus diferentes áreas, y es elevar a nivel constitucional la actividad aeronáutica como una actividad prioritaria del Estado mexicano, lo que no está en el artículo 28 de la Constitución. Para que el Estado mexicano sea el rector y más allá de un sexenio, insisto, tenga que tener este liderazgo de diseño de políticas públicas y esta, inyección de recursos, esta capacitación del personal técnico aeronáutico, y por qué no incluso, ya ahora, más allá del mito de los tratados de Bucareli, pues pensar en no solo ser parte de la industria llamada aeroespacial, que es y esas partes y componentes, sino por qué no retomar lo que hemos hecho históricamente, el diseño de aeronaves propias mexicanas, ¿no? Y insisto en capacitar al personal, elevar el nivel de la autoridad aeronáutica, que pues nos ha llevado los últimos 12 años a 2 descensos de categoría a categoría 2 con gravísimos resultados. Sí, claro. Así que, querido tocayo, necesitamos que la doctora que está ahora tomando ya la transición, parece que así lo tiene presente, es el diseño de una política con el concurso de todos los actores del sector público, privado, de la industria, del sector académico, de la investigación, etcétera. Sí, y al mismo tiempo también toca yo reconocer que pues las limitaciones que tiene el sistema metropolitano de aeropuertos que se pensó y que tú nos mencionas, Toluca, el ICM y por supuesto el Felipe Ángeles, pues de alguna manera le meten freno a la economía, ¿no? El hecho de que no se tenga, digamos que terminales aéreas modernas que permitan ampliar pues los vuelos internacionales, por supuesto mejorar la conectividad nacional, pues al final termina impactando en la economía. En efecto, esto es así porque tenemos aeropuertos como la ICM con sus limitaciones. Tenemos a la AIFA que, bueno, pues está tratando de llegar a los 5 millones de pasajeros Sí. y llegar a su meta de 19 millones para ampliar, que es lo que se ha anunciado. Y tenemos a Toluca vacío, pero los aeropuertos que están diseñados punto a punto, tocayo, para el auditorio, lo diré, son aeropuertos que no son de diseño de hub, de distribución, Claro. de pasajeros y mercancía. Ponemos el ejemplo que hemos comentado, Panamá. Sí. Un aeropuerto diseñado para captar pasajeros que bajan de Estados Unidos y Canadá o de algunos puntos Claro. y distribuyan por toda la América y Es un por qué hub no Europa y regional, Asia. claro. Un hub regional. México, los aeropuertos, pues tenemos las problemáticas de la ICM. Hemos hablado de la falta de recursos, que parece que se empieza ya a aliviar, pero que carece de los recursos propios de sus TUAS, por lo tanto Sí. está limitado. Además ya está limitado porque no hay manera de ampliar pistas ahí. El aeropuerto de Toluca, insisto, prácticamente vacío, donde podríamos aprovechar en rediseñar para tener un aeropuerto distribuidor internacional, ¿no? Sí. Y el propio aeropuerto de Felipe Ángeles, que no esperar a los 19 millones, sino buscar conectividad, a través de trenes directos de estación a estación sin paradas, como lo tienen otros países del mundo. Pues ya lo hicimos, ahora tendríamos que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, pues son los retos que tenemos, un buen sistema aeroportuario, pero déjame insistir en algo que dije al principio, tocayo. Sí. Necesitamos, por sobre todas las cosas, quien vuele. O sea, hoy el tema es que hablamos de aeropuertos en México y tenemos líneas aéreas muy escasas, casi Sí, nula con competencia. poca capacidad financiera también para expandirse, ¿verdad? Y limitantes en la regulación que pues también de alguna manera ahuyentan al inversionista, ¿no? Absolutamente, y este punto que tocas quiero abordarlo. México no tiene una aviación charter, por ejemplo, y los ejes de la política tendría que retomarse y ver la experiencia del Canadá, por ejemplo. México tuvo allá en los años 90 una empresa que habría que revisar su modelo de negocio, Taesa. Sí. Era una empresa chartera que conectaba a México con África, con Asia, etcétera, y que tuvo, digamos, elementos exitosos, más allá de la polémica que habrá que De la guerra de quitar precios que generó en su la guerra momento, de ¿no? precios o que quiénes sean los accionistas, etcétera. Pero fíjate que la ley de 95, de 1995, de aviación civil, a la que yo hago referencia para que sea prácticamente desplazada por una nueva regulación, es una ley que fue hecha para acabar con la competencia de los vuelos charter. Y digamos, no debemos aceptar que México no tenga una aviación charter. El fletamento para nuestro auditorio son vuelos de paquetes, son vuelos para el padre de familia, Más la madre de baratos, ¿no? familia, Sí. sí, que se van a destinos más flexibles, donde se vuela según los contratos y se desarrollan polos
turísticos, por ejemplo, pues destinos que hoy en día son caros, como Cancún, digo, hay que decirlo, o incluso Huatulco, buscar otras alternativas en aeropuertos que Sí, pues claro. sean de menos costo para que los padres de familia, las Por madres de supuesto. familia, la gente de negocio vaya a esos puntos. Pues Entonces, es una estos política. aspectos que nos mencionas, Tocayo, pues estas líneas que esbozas de por dónde debe de ir la aviación comercial deberán de ser tomadas en cuenta por la próxima administración. Gracias por acompañarnos esta tarde, Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de Derecho en la UNAM. Te agradezco, querido Rogelio Varela. Hasta luego.